Para o pleno do Consello Regulador da Denominación de Orixe, a Anada 2016 de Rías Baixas é excelente. O órgano decidiu concederlle a máis alta cualificación despois de valorar o informe emitido polo Departamento Técnico e en base ás conclusións ás que se chegou na sesión do pasado 9 de xuño. Es una decisión que acuerda el Pleno, pero esa decisión no es una decisión baladí, una decisión cualquiera, ¿no? Sino que está sustentada sobre todo pues por informes técnicos elaborados por el Departamento Técnico, donde recogen información de lo que ha sido, pues, por un lado, la vendimia, lo que ha sido el ciclo vegetativo de la planta, lo que ha sido la vendimia y luego el comportamiento de los vinos con posterioridad a la vendimia. Ahí entran a valorarse pues, graduaciones alcohólicas, acideces, tipicidades, caracterizaciones, pues, cargas aromáticas, etcétera, etcétera, perfiles de los vinos y todo. En segundo lugar, se tienen muy en cuenta, sobre todo, pues, comentarios por parte de los expertos del panel de cata, ¿no? O sea, me refiero, el panel de cata o el director técnico también hace una encuesta entre todos los catadores, en todos los expertos que participan en el panel de cata, un pouco para que ellos hagan su valoración respecto a la añada. Pero non só se recollen valoracións internas. Para conceder esta cualificación, o Consello Regulador tamén ten en conta opinións externas e o impacto que conseguiron os caldos en profesionais alleos a DO. Pues hay aspectos que están muy vinculados sobre todo pues con otro tipo de expertos ajenos al Consejo Regulador. Sí que están vinculados al mundo del vino, pero de fuera del Consejo. Hablamos pues de prensa especializada, hablamos de catadores, de guías especializados, etcétera, etcétera. Otra de las patas que, bueno, pues que al final llevan a tomar esa decisión, pues también un poco las puntuaciones de los vinos, de nuestros vinos que han participado en los diferentes concursos internacionales. Eso es muy importante también, porque al final son vinos que han sido catados por mucha gente, por muchos expertos en diferentes países, en diferentes momentos, y que han sido muy bien valorados y bien puntuados, ¿no? Tras recompilar toda esta información, os vocais converterán nun debate no que se fan comparativas con valoracións de anos anteriores. En base a isto, o Pleno pronúnciase. E no caso da Anada 2016, as súas características fixeron que falaran cunha soa voz. La unanimidad de los vocales se decantó hacia la excelencia respecto a la añada, y luego, sobre todo, yo creo que hay un elemento que también es importante, independientemente de las características que tienen ahora los vinos, es el entendimiento o la valoración que se le dio a la capacidad de guarda que pueden tener esos vinos, ¿no? Vinos con una buena acidez, vinos con un pH equilibrado, vinos con una carga aromática, vinos con graduación alcohólica, con lo cual se entendió también que detrás de ese vino que ahora mismo estamos calificando, pues hay una proyección a largo plazo que al final también es lo que engrandece a las denominaciones de origen y a las bodegas que pertenecen a ella, ¿no? 2016 caracterizouse por un ano atípico dende o punto de vista meteorolóxico. As chuvias marcaron o inverno e o principio da primavera con temperaturas máis baixas do normal. Pola contra, o verán foi moi seco e caloroso, afastando a aparición de enfermidades. Despois, as lixeiras chuvias de mediados de setembro permitiron hidratar a viña, facilitando a maduración dunha uva que deu un viño cunhas características moi atractivas. Yo creo que lo que más caracterizan pues es la presencia, sobre todo, pues de esos aromas de flor blanca, esos toques cítricos, esa acidez agradable, que es muy típica o muy característica de los vinos de Rías Baixas, y después este año que sí que es un elemento que en que otros años no entra en juego, no entra en lid, que es la graduación alcohólica. Es una graduación alcohólica alta, en la mayor parte de los casos pues muy cercana a los 13 grados o incluso superior a los 13 grados, ¿no? Que curiosamente ha sido es llamativo, ¿no? Porque es más alta la graduación en el Sanlés que en el Condado, ¿no? Eso también es reflejo pues de la meteorología, de cómo la meteorología en momentos determinados influye muchísimo pues en la producción, influye muchísimo en la caracterización de la fruta y al final pues en lo que van a ser los vinos, ¿no? Dende 2007 o Consello Regulador non cualificaba unha Anada da denominación de orixe Rías Baixas como excelente. A de 2015 conseguiu o cualificativo de moi boa, mentres que a de 2014 foi simplemente boa. Sobre a de 2016 o Consello non dubida da súa decisión. Que no es un hecho aislado que nosotros desde el Consejo Regulador hayamos decidido, en base a todo lo que yo le comento ahora, a todos los aspectos técnicos, tomar una decisión, sino que es una decisión que al final estamos viendo que coincide con otras, con las que han tomado pues en revistas, en publicaciones, en catadores, en bloggers, etcétera. Con lo cual,
pues hombre, todavía nos halaga más o, bueno, pues profundiza más en el hecho de lo que hemos hecho está bien hecho, ¿no? ¿Qué va a pensar el consumidor? Bueno, yo creo que la cara al final la tienen que dar los vinos. Nosotros podemos poner y decir, oye, pues te ponemos una tilde o te ponemos un adjetivo o te ponemos un calificativo, pero al final va a ser el consumidor el que decida y al que le va a parecer de una forma o de otra. Estamos seguros de que vamos a coincidir. Barcelona foi a cidade elixida para desenvolver o túnel de presentación da cualificación da Anada de 2016. No evento participaron 72 marcas pertencentes a 45 adegas da DO que presentaron caldos da Anada protagonista da xornada.